Bueno, si tuviera que comentar brevemente cómo fue mi experiencia con Dios, lo primero que diría es que fue una experiencia de crisis. Yo ahora 2 años y medio más o menos tuve una crisis existencial. Nada, a partir de eso tuve muchos problemas para poder dormirme. Llegué a estar como 4 noches sin dormir. No comía tampoco, no tenía hambre, no le sentía sabor a la comida, no podía respirar. Y fundamentalmente sentía mucho miedo. Sentía mucho miedo cuando pensaba en la muerte, por ejemplo. Y en ese contexto yo hasta el momento era ateo, o al menos intentaba vivir consecuentemente como un ateo. Y me pasó que una noche, cuando estaba tan mal, me permití preguntarme si efectivamente no existía algún ser que pueda colmar ese vacío que yo sentí, que creo que de una u otra forma todos los seres humanos sentimos a lo largo de nuestra vida, o en algún momento de nuestra vida. Y ahí me permití cuestionarme eso y ir entregándome a Dios de a poco, ir abriéndome a Dios. Y efectivamente Dios hizo lo suyo conmigo, estuvo conmigo en ese momento. Ahí sentí el amor de Dios, digamos. Y me acuerdo que lo que yo no podía comprender era, y es entendible que no lo entienda, que no lo hubiera podido comprender hasta el momento, era por qué motivo Dios se preocuparía por mí. ¿Qué le podría llegar a importar yo a Dios? Ahí leyendo el Evangelio, y al encontrarme con la figura de Jesucristo, entendí que Dios efectivamente se nos había manifestado a través de Cristo. Fundamentalmente había un pasaje que a mí me ayudó mucho en ese momento, y es un pasaje que hoy en día me encanta también. Bueno, es donde más se expresa la pasión de Cristo, que es cuando está en la cruz y le pregunta a su padre por qué lo ha abandonado, ¿no? Me parecía que había mucho dramatismo ahí, pero yo me sentía muy identificado. Me pareció que en esa escena Dios sufre lo mismo que sufrimos nosotros. Ahí Cristo se siente solo, como me sentía solo yo. Se siente desesperado, como también me sentía yo. Y ahí entendí que Dios sufre con nosotros, sufre lo mismo que sufrimos nosotros. A partir de eso creo que lo fundamental fue que le encontré un sentido a la muerte y al dolor, cosa que hasta el momento yo no se lo encontraba. Y eso me permitió entender que lo que muere en la cruz y lo que estaba muriendo en ese momento en la crisis que yo estaba atravesando era el egoísmo. O sea, yo creo que lo que muere en la cruz es el egoísmo del hombre, y lo que murió en esa crisis que yo sentí era el egoísmo, era una manera de vivir cerrada sobre mí mismo, centrada sobre mí mismo. Y por eso es que a partir de encontrarme con Dios y con Cristo, mi vida cambió en ese sentido, ¿no? Trato de llevar adelante una vida abierta a los demás. Hay veces que lo consigo más, hay veces que lo consigo menos, pero en fin. Por último, lo que no quería dejar pasar era el hecho de que yo no hago mi experiencia con Dios de manera individual tampoco. Me parece que hubo un montón de personas que me ayudaron en este camino y me siguen ayudando. Creo que Dios se nos manifiesta a través de los otros también. En un primer momento un amigo, Gabriel, era el que me iba orientando, me iba pasando algunos pasajes de la Biblia para que yo los vaya leyendo, y me iba orientando en cómo leerlos también. Y después, bueno, la catedral también me ayudó mucho. En particular, me acuerdo que cuando yo empecé a ir estaba Mike, las prédicas de Mike me sirvieron muchísimo, y las charlas con Ariel y Elizabeth también.
Muy buenos días y bienvenidos a nuestra celebración Catedral Online. Hoy saludándolos desde la Parroquia de Todos los Santos en Quilmes. Una bienvenida especial a nuestras comunidades de Catedral, Córdoba y Quilmes y a todos aquellos de distintos lugares que se nos unen para este momento comunitario de alabanza, oración y reflexión, donde celebramos agradecidos la presencia de Dios en medio nuestro. Hoy queremos agradecer especialmente a Lucas por compartir con nosotros su testimonio. Somos animados y bendecidos al escucharlo y compartirlo con él. Gracias. Palabras del Salmo 138. Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Y los invito a un momento de silencio, reconociendo que estamos en presencia de Dios. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. El Señor sea con ustedes. Concede, oh Dios de misericordia, que tu Iglesia, congregada en unidad por tu Espíritu, manifieste tu poder entre todos los pueblos, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Now thank we all our God. Now thank we all our God with heart and hands and voices, who wondrous things have done, in whom His word rejoices, who from our mother's arms has blessed us on our way with countless gifts of love, and still is us today. Oh, may this bounteous God through all our life renew us with ever joyful hearts and blessed peace to cheer us, and keep within His grace, and guide us when perplexed, and free us from all ills in this world and the next. All praise and thanks to God, the Father, now be given, the Son and Him who reigns with them in highest heaven, the one eternal God, whom earth and heaven adore. For us it was, is now, and shall be evermore. Lectura de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Así que, hermano, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don del servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámosla con alegría. Palabra del Señor, demos gracias a Dios. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey, qué hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote, qué hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote, qué hermosa es tu presencia, Señor, qué hermosa es tu presencia, Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Rey, hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote, qué hermosa es tu presencia, Señor, tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo te recibe alabándote, qué hermosa es tu presencia, Señor, qué hermosa es tu presencia, Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. La confesión de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías,
o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Muy buenos días, qué lindo poder compartir este tiempo de reflexión alrededor de la palabra con ustedes en la catedral, en Córdoba, en Quilmes y en tantos otros lugares que nos acompañan en este día. Y en esta mañana quisiera que empezáramos con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿cómo podés agradar a Dios? ¿Cómo podés agradar a Dios? Quizás algunas respuestas que se nos pueden venir a la mente es, por ejemplo, ayudando al prójimo. Eso debería agradar a Dios. O participando, yendo regularmente a la iglesia o de algún grupo de la iglesia. Eso debería agradar a Dios. O dando mi diezmo. O colaborando en la iglesia. O predicándole a alguien acerca de la fe en Jesús, dando testimonio de mi fe en Jesús. Eso debería agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Quizás podríamos dar varias respuestas, pero en definitiva a todo eso Dios nos diría sí y no. De alguna manera agrada a Dios que prediquemos, que nos juntemos en la iglesia para orar y alabarle, que ayudemos al prójimo o que demos el diezmo, etc. Pero también esas son solo partecitas, mientras que lo que Dios quiere es tu todo. Fíjate lo que Pablo escribe en los Romanos, en el capítulo 12, cuando dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable. Pablo está diciendo tu cuerpo, es decir, tu todo lo que vos sos. Esa tiene que ser tu ofrenda a Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Miren, en definitiva, todo es de Dios. Esto es Romanos 12. Si nosotros vamos, versículo 1, si nosotros vamos al versículo anterior, Romanos 11, versículo 36, dice: porque todas las cosas proceden de Él, de Dios, y existen por Él y para Él. Todas las cosas vienen de Dios, existen por Él, porque Él permite que sigan existiendo y son para Él. Entonces, lo que vos puedas dar, lo que yo pueda dar, esas cositas que recién mencionábamos, son una partecita, pero en definitiva todo es de Dios. Entonces no le estamos dando el todo. Por eso Pablo dice que les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo, su todo, en ofrenda. No partecitas. Es un poco como aquel chico que, llegando el día del padre, va y le dice: papá, ¿me das plata que te quiero comprar un regalo? En definitiva, el chico está apelando a algo que no es suyo, que es del padre, para darle algo al padre.
Cuando vos le das tu tiempo a Dios, le estás dando lo que ya es de Dios. Cuando vos le das tus bienes, tus talentos, tus dones, todo eso ya es de Dios. Dios quiere todo porque todo es de Él. Por eso es que dice, ofrézcanse como ofrenda, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Pero ¿qué significa ofrecernos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Sigue diciendo Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Contrapone dos figuras, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, tener la mente de Cristo, ver las cosas como las ve Cristo. Hay una diferencia entre ser amoldado al mundo y ser transformado. Amoldarse es hoy soy una cosa y mañana soy otra. Con este grupo me comporto de esta manera y con este otro grupo me comporto de otra. Hoy sigo una idea y mañana sigo otra idea. No hay una personalidad, no hay algo que guíe mi vida, un propósito final, sino que uno es llevado por cualquier viento de doctrina. Yo lo comparo con este pin art que tengo acá, que seguro los conocen. Se amolda a la forma que yo le dé. Si yo lo agarro así y hago así, se amolda a esta forma. Y si yo le quiero dar otra forma, por ejemplo así, se amolda a esa otra forma. Y así podría moldarse de mil maneras. Pablo está diciendo, ustedes no sean como un pin art, no anden amoldando a lo que el mundo dicta. Más bien sean transformados. Más parecido a esta piedra que tengo acá. La persona que la trabajó tenía un propósito en mente, sabía lo que quería lograr con ella y la fue puliendo y trabajando hasta lograr sacar esta forma final que quería tener. Esto fue una transformación. No se acomoda esto a cada rato, fue transformado. Entonces Pablo dice, ustedes no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pablo pone el énfasis en la mente, en el pensamiento. ¿Qué pasa acá? Va a ser cómo vamos a actuar después. ¿Qué pasa acá? Va a ser lo que vamos a pronunciar después. Entregarse por completo a Dios para permitir que Él transforme tu interior. Es no dejarse guiar por los valores del mundo, pero por los valores del reino. Es no dejar que el mundo te juzgue, sino dejar que sea Dios el que te juzgue. No es tratar de ser aceptado por el mundo, sino ser aceptado por Dios. Entonces quiero invitarte a que en tu vida no busques el ser renovado, mejor dicho, amoldado al mundo cada día sin saber hacia dónde vas, sino más bien renovado, transformado cada día por el obrar poderoso de Dios. Y sigue diciendo Pablo, porque así podrán comprobar, cuando vos sos transformado mediante la renovación de tu mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando Dios obra en tu mente, cuando vos permitís que Dios transforme tu mente, tus esquemas viejos los puedas desechar, porque no es tu obra, es la obra de Dios, y Él ponga los valores del reino, cuando vos empezás a ver a las personas con los ojos de Cristo, cuando vos evaluás las situaciones con los ojos de fe, que te permiten ir más allá de lo que humanamente vos pensás,
cuando ante esas cosas que te causan temor vos descansás en Dios. Vos comprendés que la voluntad de Dios es buena para tu vida. Que además de ser algo bueno para vos, es agradable, es algo deseable, es algo que vos disfrutás y que además es perfecta, que no hay algo mejor que eso. Quiero animarte a que tomes esta palabra de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 para tu vida. Porque en la carta de Romanos estos dos versículos del capítulo 12 son una bisagra, son un punto de inflexión, un momento donde los primeros 11 versículos Pablo hizo un énfasis teológico acerca de Cristo y profundizó en aspectos teológicos. Y a partir de ahora, después del capítulo, de estos primeros dos versículos del capítulo 12, va a ir a cuestiones mucho más prácticas de cómo se ve esa transformación. Por eso va a decir Pablo, en el capítulo 12 en adelante, va a decir: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros, no dejen nunca de ser diligentes, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, y así sigue diciendo. Pero todo esto no es algo que uno quiere poner, sino que estas son acciones de haber renovado la mente, de que tu mente fue transformada por Dios, para que empieces a ver las cosas con los ojos de Dios, que tengas los valores del reino de Dios en tu vida. Que en tu vida hoy pueda ser ese mismo punto de inflexión, ese punto de cambio, haber comprendido quién es Dios, cómo te ama, que Jesús murió por vos, murió por tus pecados, por tus faltas, por todo lo que hiciste mal y lo que vas a hacer mal en el futuro también. Cristo ya murió por eso. Que vos renuncies a ese pecado y digas: perdón, Señor, y recibas la gracia, el perdón, esa transformación que Dios hace en tu vida. Y si hay algo con lo cual vos estás luchando, hoy es el día para decir: Señor, esto yo no puedo solo, te lo entrego a vos. Yo no puedo, pero vos sí. Y afirmar, como dice Pablo acá: Señor, tu voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Que sea un momento de inflexión también en tu vida. ¿Querés agradar a Dios? La pregunta que te hice al principio. Brindate vos completamente a Él como una ofrenda. Decís: Señor, yo quiero estar en tu altar, ofrecerme yo mi cuerpo, mi todo, para que las personas puedan reconocerte a vos como un hijo, como una hija de Dios. Cuando en tu casa, en la oficina, en la fábrica, en la calle, en el colegio, te escuchen, te vean, puedan reconocer que tu mente fue transformada por el obrar de Dios. Que vos no sos una persona que va de un lado para el otro, amoldándote al mundo, sino que sos una persona transformada por el obrar de Dios. Que el Señor te bendiga muy ricamente en este día y en esta semana. Hasta la próxima. Atiende, Dios mío, y escucha. No te hacemos nuestras súplicas, confiados en la rectitud de nuestra vida, sino en tu gran compasión. Por los desafíos que enfrenta la Iglesia en estos tiempos de pandemia, para que lleguemos a otros con el mensaje de Jesús de maneras nuevas y efectivas. Pidamos sabiduría a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Por los niños en riesgo y por los ministerios a la niñez como LAPEN, para que avancen de maneras novedosas para beneficio y salvación de muchos.
por los ancianos que sean guardados en su salud, encuentren su misión para este tiempo y sean generosos en toda buena obra. Por los ministros de la Iglesia, para que sean fieles, transmitiendo las palabras de la fe y la buena enseñanza. Guarda sus familias de toda clase de mal y que sus hijos puedan seguir el buen camino que es Jesús. Por los enfermos en las distintas provincias, especialmente Jujuy, por Eduardo, anciano de 90 años con COVID, Rubén, que se accidentó, y Clarisa. Por los profesionales de la salud que están en el frente de batalla, especialmente los enfermeros y el equipo técnico que están muy expuestos al contagio. Por los gobernantes, para que tomen decisiones para el bien común, pensando en los que están más desprotegidos y dejando de lado sus egoísmos. Por las familias que deben ajustar sus tiempos para que pongas paz en cada hogar y nos libres de violencias. Para que, aunque se nos haya vedado la participación del pan y del vino, no olvidemos que somos del Señor, en una íntima y profunda unión con Cristo. Señor, Señor, escúchanos, perdónanos, atiéndenos, Señor, y ven a ayudarnos. Por ti mismo, Dios mío, y por tu ciudad y tu pueblo, que invocan tu nombre, no tardes. Agradecemos a Dios la oportunidad de haber podido compartir con todos ustedes esta celebración y los invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Una bendición. Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe, por el poder del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con nosotros ahora y por siempre. Amén. Les deseamos una buena semana y los esperamos el domingo próximo. En casa somos fans de las Crónicas de Narnia, escritas por C.S. Lewis, un creyente anglicano que ha sido muy reconocido a nivel mundial. Muchos episodios de Narnia fueron llevados al cine y ahí muestran cómo la naturaleza obedece a Dios, inclusive los árboles. Por eso ahora les invitamos a cantar esta canción con nosotros. Con alegría saldrán. Con alegría saldrán y con paz regresarán. Los árboles del campo levantarán canción mientras ustedes van con gozo gritarán. Los árboles aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán. Mientras ustedes van, con alegría saldrán y con paz regresarán. Los árboles del campo levantarán canción mientras ustedes van, con gozo gritarán. Los árboles aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán. Los árboles del campo aplaudirán mientras ustedes van.